Jesucristo ve a las personas profundamente. Él ve a las personas. Sus necesidades. No llores. ¿Y quiénes pueden llegar a ser? Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Aún en nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas individualmente, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quiénes pueden llegar a ser. Ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean aquello que no verían normalmente. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósito e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. Cuando oro para que el Señor me abra los ojos para ver aquellas cosas que no vería normalmente, a menudo me hago dos preguntas y presto atención a las impresiones que llegan. ¿Qué es lo que estoy haciendo y debería dejar de hacer? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo y debería comenzar a hacer? Hace unos meses, durante la Santa Cena, me hice esas preguntas y quedé sorprendida por la impresión que recibí. Deja de mirar el teléfono mientras esperas en fila. Mirar el teléfono en las filas había llegado a ser algo casi automático. Era un buen momento para varias cosas: revisar el correo electrónico, ver los titulares o ver las redes sociales. Me desocuparé en unos 5 minutos e iré por ella. A la mañana siguiente, me encontré esperando en fila en una tienda. Saqué el teléfono y entonces recordé la impresión que había recibido. Guardé el teléfono y miré alrededor. Veo que tiene un gato. Sí. Con la tormenta que se aproxima, no quiero quedarme sin comida. Bien pensado. Las mascotas son muy importantes. Lo son. ¿Solo tiene un gato? Tenía dos, pero uno se escapó, se salió a la calle y... Oh, bueno, lo siento, Sí, llegan a ser parte de la familia. Tengo perros, lo entiendo bien. Sí. No se lo he dicho a nadie, pero... hoy es mi cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? Sí. ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Me dio gusto conocerlo. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Gusto saludarla. Igualmente. Adiós. Adiós. De todo corazón, no quiero ser como los de la parábola del buen samaritano. Alguien que mira y pasa de largo.
pero creo que muchas veces lo soy. Testifico que Jesucristo nos ama y puede darnos ojos para ver. Aun cuando sea difícil, cuando estemos cansados, aun cuando nos sintamos solos y hasta cuando los resultados no sean los que esperábamos, mediante su gracia, Él nos bendecirá y aumentará nuestra capacidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Cristo nos permitirá vernos a nosotros mismos y ver a los demás como Él nos ve. Con su ayuda, podemos discernir qué es lo más necesario. Podemos empezar a ver la mano del Señor obrar en los pormenores de nuestra vida. Veremos profundamente. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 6 al 12 de septiembre. Nuestra clase se titula Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Doctrina y convenios, secciones del 98 al 101. Esta es una clase, hermanos, muy especial, que pienso que nos toca mucho el corazón a cada uno de nosotros, porque vamos a escuchar de esa situación tan terrible y tan dura por la que estaban pasando los santos en la época de la restauración de la iglesia, que son dificultades que ellos pasaron, pero que también nosotros pasamos muchas dificultades hoy en día, y vamos a encontrar mucho consuelo en las escrituras que vamos a leer y en los consejos que el Señor da en estas secciones que vamos a estudiar de doctrina y convenio. Tenemos que se estaban sucediendo problemas terribles, como hemos dicho, entre los santos. Ya en las secciones pasadas habíamos mencionado que se estaban intensificando las persecuciones, que los santos que estaban en Jackson, Missouri, estaban pasando por muchísimos problemas. Se unió el populacho para ir en contra de todos los santos y perseguirlos y procurar sacarlos del territorio que era su objetivo. Atacaron fuertemente y violentamente a todos los santos. No fue solamente una agresión verbal, eran también agresiones físicas. Al obispo Edward Patrick y a otro hermano se los llevaron, como mencionamos en la clase anterior, hacia una plaza. Allí los desnudaron y cubrieron sus cuerpos con brea, con una sustancia que es corrosiva para la piel y que hace daño. Luego lanzaron plumas encima de ellos para burlarse de ellos. Pero ellos mantuvieron una actitud tranquila, una actitud humilde que impresionó muchísimo al populacho, y por eso no les quitaron la vida, sino que les permitieron que se fuera, ya que les conmovió la actitud que ellos tenían a pesar de la gran humillación que estaban sufriendo. También fueron por las casas de los santos, sacando a los que eran líderes de la iglesia, a los que no eran también, perseguían a las mujeres y a los niños y amenazaban constantemente con matarlos si no abandonaban el condado. Incluso se les hizo firmar finalmente un documento que les obligaba a salir del condado. Sufrieron muchísimo, hermanos, muchísimas humillaciones, y fue realmente terrible todo lo que les estaba ocurriendo. Se cuenta en la historia que incluso hubo un momento en que en el juzgado, cuando ellos peleaban por su causa en contra de los santos, ellos también quisieron poner un plazo para que los santos se marcharan.
ellos trataron de alargar ese plazo para resolver la situación de buena manera, pero no les fue permitido de ninguna forma. Les fueron reduciendo el plazo hasta que finalmente le dijeron que 15 minutos era lo que les daban para que abandonaran el territorio. Era un sufrimiento tan grande, hermanos, lo que estaban pasando, que era difícil para ellos, sobre todo ver a su familia sufriendo y padeciendo por todas estas actitudes del populacho. Entonces, también por otro lado había que siempre hemos mencionado que hay santos que aún habiéndole aceptado el evangelio no obedecían completamente al Señor. Y de eso vamos a hablar también en estas secciones, ya que el Señor amonesta fuertemente a todos los miembros de la iglesia. Vamos a ver lo que mencionan específicamente en la sección 98 y vamos a comenzar con algunos comentarios de esos versículos. Tenemos que en la sección 98 nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 6 de agosto de 1833. Esta revelación vino como consecuencia de la persecución de que eran objeto los santos en Missouri. El aumento de asentamiento de miembros de la iglesia en Missouri preocupó a otros pobladores. Si recuerdan, hermanos, mencionamos en la clase pasada que los santos habían crecido muchísimo en número y también estaban prosperando, estaban muy bien organizados, y eso despertó los celos y la envidia de otros pobladores que no eran miembros de la iglesia, y se propusieron sacarlos, pensando de que los santos lo que querían era lograr poder y quedarse con el mando de todo el condado. Nos dice el cabecero de la sección: quienes se sintieron amenazados ante el número de los santos, las influencias políticas y económicas, así como las diferencias culturales y religiosas. Y en julio de 1833, un populacho destruyó propiedades de la iglesia. Cubrió con brea y pluma a 2 miembros de la iglesia, lo que hemos mencionado. La imprenta, que fue construida con tanto esfuerzo y que fue establecida por mandato del Señor. Recordemos que el hermano William Fell estaba frente a la imprenta porque tenía experiencia en ello. Esa imprenta fue destruida por el populacho. Nos dice aquí también: aunque indudablemente habían llegado al profeta en Kirtland algunas noticias de los problemas que había en Missouri, había una distancia de casi 1400 kilómetros de Kirtland, donde estaba el profeta, a los santos que estaban en Missouri. No habría podido enterarse de la gravedad de la situación en esta fecha sino por medio de la revelación. El Señor, viendo los padecimientos y los sufrimientos tan grandes que estaban pasando sus hijos, dio esta revelación muy especial para ayudarlos y consolarlos. Y entonces nos dice en el primer versículo: de cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones, sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias. En el 2 dice: esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth, y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas, y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Esta escritura la hemos escuchado mucho, ¿verdad, hermano? Que nuestras dificultades, nuestras adversidades finalmente van a obrar en nuestro bien. Pero qué difícil es comprender eso cuando estamos afligidos, ¿verdad? Cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos hundidos. Sobre todo cuando sentimos que toda esa adversidad, que toda esa aflicción
no ha sido producto de que nosotros hayamos sido desobedientes o que hayamos sido unas malas personas. Pero también se siente lo mismo cuando sí se ha transgredido. Siempre pensamos que el castigo es muy superior a lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial es injusto y que nuestro Padre Celestial exagera el castigo que nos ha dado con respecto a lo que nosotros hemos hecho. Qué difícil se nos hace entender estas hermosas palabras de aliento que nos da nuestro Padre Celestial en estos versículos. Vamos a comentar algo con respecto a esos versículos. Tenemos que históricamente hemos mencionado lo que estaba ocurriendo en ese momento a los santos que estaban en Jackson, Missouri. Ese era el escenario cuando el Señor exhortó a los santos a regocijarse para siempre y en todas las cosas dar gracias, como acabamos de decir. Y les aseguró que todas las cosas con que han sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien. Esta fue una ocasión en que tuvieron que demostrar enorme fe en Dios. Es sencillo expresar gratitud al Señor cuando la copa está rebosante, cuando la cosecha es abundante, cuando se siente la paz asegurada. Pero es mucho más difícil tener fe para poder creer en medio de la adversidad y persecución, en tiempos de oscuridad y devastación, que la mano del Señor interviene en todo ello para beneficio de sus hijos. La promesa de que todas las cosas obrarán para el bien de los justos se repite en varios otros lugares. Podemos verlo en Doctrinas y Convenios 90:24, Doctrina y Convenios 100:15, Deuteronomio 6:24, Romanos 8:28. Eso significa que aún los malos designios de los hombres en manos del artífice se convertirán en un beneficio para el pueblo de Dios y para la gloria de Él. La voluntad divina predomina en todo para el bien final de sus hijos. En la historia de los santos de los últimos días abundan muchos ejemplos al respecto. Realmente, hermanos, esto es así. Quienes hemos pasado por dificultades, aflicciones y adversidades y hemos puesto la fe en el Señor, nos damos cuenta lo increíble que es como una situación que se torna terrible y altamente afligida para nosotros, resulta para nuestro bien más adelante. Resulta quizás hasta gracioso o interesante pensar, hermanos, cómo quizás el adversario disfruta viéndonos sufrir al ser afligidos y al estar en medio de una situación que nos oprime. Sin embargo, la voluntad del Señor está presente en todo momento, hermanos, como nos lo dice el comentario que acabamos de mencionar. Y aunque todo parece malo, todo realmente será bueno para nosotros. Recordemos que en la clase pasada estábamos hablando acerca de la disciplina del Señor y mencionamos algo muy importante, que muchas veces el castigo y la disciplina que recibimos es lo que nos abre los ojos para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal y podamos encarrilar nuestro camino por la vía correcta. Nos damos cuenta, hermanos, que es como si el Señor nos diera una sacudida y esa sacudida es lo que nos hace reaccionar. Por supuesto, si ponemos fe y confianza en Él y no nos dejamos vencer por la opresión, la dificultad y el engaño del adversario al hacernos creer que estamos hundidos y que no tenemos salvación alguna. Continuando con lo que dicen los versículos, tenemos que dice en el versículo 5:
y la ley del país, que es constitucional, que apoya ese principio de libertad en la preservación de derechos y privilegios, pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí. Por tanto, yo, el Señor, os justifico, así como a vuestros hermanos de mi iglesia, en apoyar lo que fuera la ley constitucional del país. Hermanos, siempre hemos mencionado y siempre nuestros líderes nos han aconsejado y nos han dirigido a que seamos obedientes con las leyes de nuestro país. Nunca nos han dicho que las rompamos, que las quebrantemos y que hay causas por las cuales debemos quebrantar esa ley. Siempre nos han instado a guardar las leyes de nuestro país y allí el Señor nos los está diciendo directamente. Él habla de algo muy importante. Habla de la Constitución, hermanos. Vamos a comentar un poco con respecto a esto porque es algo bien importante. La Constitución proveyó libertad religiosa, de expresión, de prensa y de reunión. Por lo tanto, el Señor pudo restaurar el Evangelio y establecer nuevamente su iglesia. La preparación de la Constitución fue obra de sus propias manos, así como la restauración del Evangelio. Ambos acontecimientos eran parte de un todo y ambos forman parte del plan establecido para los últimos días. Cierto es que fueron perseguidos, como siempre lo ha sido el pueblo de Dios, pero la ley, la Constitución, proveía exactamente lo que el Señor necesitaba: la libertad para establecer su obra en estos postreros tiempos, tal como Él lo había dispuesto. Que nunca olvidemos las razones principales que llevaron a todo ello: proveer un lugar adecuado para la restauración del Evangelio y para llevar a cabo la predicación mundial de esa palabra sagrada. Recordemos siempre que su formación fue uno de los pasos vitales preparatorios para la segunda venida del Salvador. Las personas, hermanos, que formaron parte para crear la Constitución, para hacer todo lo requerido y llegar hasta su creación, fueron personas inspiradas por nuestro Padre Celestial. De allí a que Él nos insta a obedecer la ley. Tenemos que en los versículos siguientes nos dice: yo, Dios, el Señor, os hago libres, por consiguiente soy verdaderamente libres, y la ley también os hace libres. Sin embargo, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Por tanto, debe buscarse diligentemente a hombres honrados y sabios. A hombres buenos y sabios debéis esforzaros por apoyar. De lo contrario, lo que sea menos que esto procede del mal. Y os doy un mandamiento: que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él dará a los fieles línea por línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré, dice el Señor. Allí nos han dicho algo bien importante, hermanos, ¿verdad? Muchas veces decimos: la ley no sirve, la ley no funciona. Es más bien un cúmulo de injusticias. No, hermanos, la ley sí funciona. Quienes no funcionan son los que la están ejerciendo cuando son las personas incorrectas. De allí la importancia, hermanos, de que nosotros procuremos conocer a las personas, a los candidatos, a quienes se llaman a las presidencias, a los senados y a todos esos organismos que van a dirigir nuestros países, para que procuremos elegir personas correctas, personas que persigan la libertad, que persigan la justicia,
que puedan obrar de la mejor manera en esos puestos de poder. Tenemos allí la causa por la cual siempre que vienen elecciones, siempre desde los púlpitos de nuestras capillas, nuestros líderes nos recuerdan nuestro deber de votar, nuestro deber de elegir a los candidatos que van a gobernar nuestro país. Tenemos que aunque la Constitución tuvo la influencia de la inspiración divina, la ley está en manos de hombres cuyas debilidades humanas a veces pueden interponerse en el camino de los principios justos. Como dice el Señor, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Por lo tanto, es obligatorio que los ciudadanos, siempre que tengan ocasión, además de apoyar la ley constitucional, elijan a hombres honrados y sabios que apliquen la ley de acuerdo con lo mejor de su capacidad, como nos decía en el versículo 10 que acabamos de leer. La primera presidencia dijo al respecto este consejo: las leyes que se ponen en efecto para protección de la sociedad no tienen ningún valor si no se administran con justicia y equidad, y no pueden administrarse de esa manera si los que ocupan los cargos administrativos son personas deshonestas. El Señor dice: cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Se debe buscar a hombres sabios, buenos y patriotas en todas las comunidades, en todos los partidos políticos, entre todos los credos. No se debe elegir sino a esta clase de personas. Muy importante este conocimiento, hermanos, acerca de la Constitución, la ley y las personas que nosotros con nuestros votos ponemos en esas posiciones de poder. Tenemos que seguidamente en el versículo 13 nos dice: y el que diere su vida por mi causa, en mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez, sí, la vida eterna. Si nosotros observamos en el pie de página, la nota que aparece nos dice, Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y en Doctrina y Convenio 101, del 35 al 38, nos dice, y todos los que padezcan persecución por mi nombre y la soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temáis, ni aún a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. De manera que no os afanéis por el cuerpo ni por la vida del cuerpo, mas afanaos por el alma y por la vida del alma. Y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia retengáis vuestras almas y tendréis vida eterna. También en Doctrina 103, del 27 al 28, el Señor dice, ningún hombre tema dar su vida por mi causa, porque quien dé su vida por mi causa la hallará de nuevo. Y el que no esté dispuesto a dar su vida por mi causa, no es mi discípulo. Muy importante estas escrituras, hermanos. El Señor dice, no temáis pues a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probados en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí. El Señor habla allí de algo muy importante, hermanos. Habla acerca de los convenios. Hay un mensaje, hermanos, que es muy hermoso y que quería comentarles y les animo a que lo lean. El mensaje está en la Leona de noviembre del 2013 por la hermana Linda Rivis, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro para ese entonces. Y el mensaje se llama Reclame las bendiciones de sus convenios. Realmente es un mensaje muy hermoso y muy importante, hermanos. Para los santos en ese momento era difícil, como hemos mencionado, poder llenarse de esa fe y de esa fortaleza
que el Señor les estaba dando a través de todas estas dulces palabras que Él les estaba mencionando, con las que trataba de que ellos emergieran de esa tristeza y de esa persecución y de esa aflicción. La hermana nos dice: a las mujeres y a los niños de su época y de la nuestra que guardan los convenios, ella habla específicamente allí hacia la sociedad de socorro, hacia las hermanas. Pero esto aplica a todos, hermanos, tanto a los hermanos como a las hermanas. Y dice, Jacob promete: confiad en Dios con mente firme y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones. Levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaros en su amor. Hermanas, testifico de la fuerza y el poder de la oración al expresar nuestros más profundos dolores y deseos a nuestro Padre Celestial, y de las respuestas que se reciben al deleitarnos en las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Entonces ella menciona aquí una pequeña historia, hermanos, que es muy importante y que está muy bien relacionada con todo esto que estamos hablando, que podemos pensar, pero ¿por qué el Señor permitía todas estas cosas? ¿Acaso el Señor se olvidó de ese pueblo, de esos santos que estaban allí? El Señor siempre tiene un propósito para todo, hermanos, no podemos olvidar de eso. Y ella dice, menciona el siguiente relato: hace casi 3 años, un devastador incendio destruyó el interior del amado e histórico tabernáculo de Provo, Utah, en Estados Unidos. Su pérdida se consideró una gran tragedia para la comunidad y para los miembros de la iglesia. Muchos se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que esto sucediera? Ciertamente Él podría haber evitado el fuego o detenido su destrucción. 10 meses después, durante la Conferencia General de octubre del 2011, hubo un suspiro audible cuando el presidente Thomas S. Monson anunció que el casi destruido tabernáculo se convertiría en un santo templo, una casa del Señor. De pronto pudimos ver lo que el Señor siempre había sabido. Él no provocó el incendio, pero permitió que el fuego destruyera el interior. Él vio el tabernáculo como un magnífico templo, un hogar permanente para hacer convenios sagrados y eternos. Mis queridas hermanas, el Señor permite que seamos probadas, a veces hasta nuestra máxima capacidad. Hemos visto la vida de seres queridos y quizás la nuestra quemarse por completo, en sentido figurado, y nos hemos preguntado por qué un Padre Celestial amoroso y solícito permite que sucedan estas cosas. Pero Él no nos deja en las cenizas. Él extiende sus brazos y con gran deseo nos invita a venir a Él. Él está edificándonos para que seamos magníficos templos donde su Espíritu pueda morar por la eternidad. En Doctrina y Convenio 58, del 3 al 4, el Señor nos dice: por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios, concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Hermanas, testifico que el Señor tiene un plan para cada una de nosotras. Nada de lo que sucede es un desconcierto ni una sorpresa para Él. Él es omnisciente y amoroso. Él está ansioso por ayudarnos, consolarnos y aliviar nuestro dolor, a medida que confiamos en el poder de la expiación y honramos nuestros convenios. Las pruebas y tribulaciones que experimentemos tal vez sean exactamente lo que nos conduzca a ir a Él y aferrarnos a nuestros convenios a fin de regresar a su presencia y recibir todo lo que el Padre tiene.
con lo que nosotros nos podemos identificar mucho. Y es una advertencia para que los meditemos y tengamos mucho cuidado. Nos dice, me gustaría hablar sobre una cosa que puede infundirnos confianza y fe. A veces como mujeres y como hombres también, porque como decimos, esto es aplicable a todo. Tenemos la tendencia a ser muy críticas de nosotras mismas. En esos momentos debemos buscar la guía del Espíritu y preguntar. Presten atención, hermanos, a esta pregunta. ¿Es esto lo que el Señor quiere que piense de mí misma? ¿O es Satanás que está tratando de desanimarme? Recuerden la naturaleza de nuestro Padre Celestial, cuyo amor es perfecto e infinito. Él quiere edificarnos, Él no quiere derribarnos. Como miembros de la iglesia, a veces pensamos que tenemos que ser parte de una familia perfecta para ser aceptados por el Señor. Muchas veces nos sentimos disminuidas o que no merecemos ser parte del reino, que no alcanzamos ese nivel. Queridas hermanas, al final lo que tendrá importancia para nuestro Padre Celestial será cuán bien hayamos guardado nuestros convenios y cuánto nos hemos esforzado por seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Un mensaje, hermanos, muy edificante y fortalecedor para que tomemos conciencia, para que meditemos y para que fortalezcamos esa fe y ese deseo de permanecer firmes ante toda circunstancia. Continuando con los versículos que tenemos aquí, nos menciona en la 16, por tanto, renunciar a la guerra y proclamar la paz, y procurar diligentemente hacer volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a sus hijos. Hermanos, los hermanos de esa época, los santos de esa época, estaban en una situación terrible, como hemos mencionado, estaban siendo agredidos, humillados, injustamente despojados y sacados de sus propiedades. Esto podía hacer que ellos, dentro de su sentimiento como personas naturales, que son personas de carne y hueso humanas, quisieran a lo mejor, o a lo mejor no, prácticamente casi seguro, porque realmente eso está en nosotros, ese deseo de responder ante el mal, ese deseo de defendernos, ese deseo de agredir también si somos agredidos. El Señor les da aquí a los santos unos consejos completamente contrarios a esos sentimientos. Y Él le dice, renunciar a la guerra y proclamar la paz. De allí en adelante el Señor les aconseja cómo deben actuar ante todo lo que está ocurriendo, cómo deben comportarse, cuál debe ser su actitud ante sus enemigos. Recordando siempre lo que nos dice una de las lecciones de esta clase, que nuestras pruebas pueden obrar justamente para nuestro bien y que si seguimos el consejo del Señor, Él nos va a ayudar a mantenernos a salvo. Del 16 en adelante están muchos de los consejos que da el Señor. En el 22 nos dice, y de nuevo os digo, si procuráis hacer todo lo que os mando, yo el Señor apartaré toda ira e indignación de vosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Ahora os hablo concerniente a vuestras familias. Si los hombres os hieren a vosotros o a vuestras familias una vez y lo soportáis con paciencia, sin injuriarlos ni procurar vengaros, seréis recompensados. Continúa el Señor dando consejos de cómo deben actuar a lo largo de todos esos versículos. Y entonces podemos pensar, pero qué difícil es hacer eso cuando están siendo atacados. ¿No tendrían ellos que defenderse? Nos vamos a fijar que el Señor, en lugar de decirles que actúen de la misma manera como estaban actuando en contra de ellos, Él hay un momento en que les dice que deben buscar el apoyo de la ley,
de la Constitución, que ellos tienen que defenderse legalmente y con propiedad de todos los agravios que estaban sufriendo. Estos consejos que da el Señor en todos esos versículos de la sección 98, a partir del 16 más o menos, conforman, si nos ponemos a analizarlo, ellos van a venir a formar como si fuesen 3 leyes muy especiales. En los comentarios que tenemos aquí, en el Manual de Doctrina y Convenios, se mencionan estas 3 leyes. Yo les invito a que lean con atención cada uno de esos versículos y lo analicen tomando en cuenta los siguientes comentarios que vamos a hacer. La reacción natural de los santos contra la conducta injusta y terrible del populacho en el condado de Jackson debe de haber sido un sentimiento de venganza, como lo hemos dicho. Pero ese sentimiento no estaría en armonía con la santidad que se requiere de los miembros. Y esta parte de la sección, el Señor bosqueja las leyes por las que deben gobernarse los cristianos en tiempos de persecución. No solo ellos en esa época, hermanos, también nosotros. La primera ley es la ley de la represalia. Tal como el mundo está organizado en el presente, es imposible vivir sin recibir ningún mal. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos haga daño es uno de los grandes problemas que se nos presentan al llevar una vida cristiana? Decimos, queremos ser buenos, queremos ser obedientes, pero ¿qué hacemos cuando nos están perjudicando, cuando nos están dañando, cuando nos están matando? Entonces, el mundo nos dice, véngate. El maestro dijo, perdona. Y nosotros podemos pensar, pero ¿y qué absurdo? Son como 2 cosas que no concuerdan. ¿Cómo voy a perdonar? Si me están haciendo daño, si me están haciendo sufrir, si me pueden quitar mi vida. Entonces, ¿para qué existen las leyes? Podemos pensar, los juzgados y las cárceles. Cristo nos ruega que recordemos que aún nuestro peor enemigo es después de todo uno de los hijos de Dios, a quien Él vino a salvar también, y que deberíamos tratarlo tal como trataríamos a un hermano que se equivocara. Muy a menudo, al devolver amor cristiano en pago de una mala acción, se logra la salvación del que había cometido el daño. Y siempre tiene un efecto maravilloso sobre quienes lo practican. Los fortalece y los hace hermosos y semejantes a Dios. En tanto que el odio y la venganza estampan la imagen del diablo sobre el corazón que les da entrada. Muy importante estas palabras, hermanos. La segunda ley que vamos a notar en esos versículos es la ley de la guerra, es decir, ¿cuándo ir a la guerra? Vemos que hay guerras en el mundo, ¿verdad? Y podemos decir, pero es que hay que evitarlas absolutamente todas. Se podían evitar absolutamente todas. El Señor, hermanos, ha especificado que no siempre nosotros podemos reaccionar con un conflicto tan extremo como la guerra, como dejar que nos lleve la guerra. Dice que Israel recibió el mandamiento de no ir a la guerra contra nación alguna, a menos que ésta rechazara una oferta de paz. Siempre el Señor instó a sus hijos y nos insta a buscar la paz antes que todo. Cuando la guerra era inevitable, entonces se les mandaba expresamente a los israelitas no cortar árboles frutales en el territorio enemigo, porque el vandalismo estaba prohibido. Fíjense en ese detalle, hermano. Nos damos cuenta de esas devastaciones tan terribles que hay durante las guerras, que destruyen los territorios, como para que ya nadie pueda aprovechar de las ventajas y de la belleza de esos territorios. Eso es una actitud terrible ante los ojos del Señor. El presidente McKay dio una importante explicación respecto a las circunstancias en las que se justifica que una persona cristiana vaya a la guerra. Sin embargo, hay 2 condiciones que pueden justificar al hombre verdaderamente cristiano a no participar.
Y fijaos en que he dicho participar, no iniciar. En la guerra, el intento de otro de dominar y eliminar el libre albedrío. Esa es una causa que puede llevar al conflicto. Y dos, la lealtad a la patria. Esas son las causas que pueden justificar llegar al extremo de una guerra. Entre estas razones, la que sobresale naturalmente es la defensa de la libertad del hombre y el intento de despojarlo de su libre albedrío, que causó disensión aún en los cielos. Privar al hombre, un ser inteligente, de su libertad de elección es cometer el crimen supremo de todos los tiempos. Tenemos otra ley que también sale de todos esos versículos que podemos leer a partir del 16, y es la ley del perdón. En los versículos del 23 al 32 se enseñan los santos a soportar pacientemente la persecución y a no buscar venganza. En estos otros se les manda ir aún más lejos y perdonar al enemigo tantas veces como se arrepienta del mal cometido. Lo veremos allí en los versículos, hermanos, cuando él constantemente repite: si se arrepiente, debéis perdonar. Si se vuelve a arrepentir, debéis perdonar. Muchas veces nosotros pensamos: no, ya le perdoné una vez y es suficiente. Ahora ya no le perdono y ahora le haré daño yo también. No es ese el mandato que nos da el Señor, y lo podemos ver muy especificado en esos versículos. Si siguieran obrando mal y no se arrepintieran, el caso debe llevarse ante el Señor con la esperanza de que el pecador sea llevado al arrepentimiento. Si se logra este objetivo, debe perdonársele. Y si no hay arrepentimiento, el asunto se debe dejar enteramente en manos del Señor. Hasta 70 veces 7, como dijo Jesucristo, hermanos. Esa fue una pregunta que le hizo Pedro al maestro. Debido a las circunstancias que habían en esa época, los rabinos enseñaban que nadie estaba obligado a perdonar a su prójimo más de 3 veces. Y entonces Pedro le preguntó al maestro: maestro, ¿y entonces cuántas veces debemos perdonar nosotros? 7 veces, como para poner un número, a ver si era verdad que eran 3 veces o tenían que ser más o tenían que ser menos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? 70 veces 7. Como mencionan en esos versículos que tenemos allí. El Evangelio nos enseña que si tenemos algún resentimiento contra alguna persona, tenemos que eliminar del corazón ese sentir. Nos enseña a hacer el bien a todos nuestros semejantes, aún los enemigos, y eso nos hace ser felices, como solo un corazón lleno de alegría puede serlo. Cuando nuestro corazón está lleno de odio, hermanos, de rencor, de resentimiento, nosotros no podemos ser felices. Pensamos que una venganza o tomar la vida de una persona o verla sufrir va a solucionar nuestras heridas emocionales o nuestras heridas corporales, y no es así realmente, hermanos. No podemos ser felices mientras esos sentimientos moran en nuestro corazón. Y nuestro Padre Celestial nos quiere proteger de todo ello, ayudándonos y guiándonos con estos consejos tan importantes para que los sigamos, no solamente en aquella época, sino también nosotros en las situaciones diarias, en la situación de nuestra vida, a nivel de naciones, a nivel de familias, a nivel de individuos. Continuando entonces, hermanos, con la sección siguiente, que es la sección 99, nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a John Murdoch, el 29 de agosto de 1832, en Hiram, Ohio. John Murdoch había estado predicando el Evangelio durante más de un año, mientras sus hijos huérfanos de madre, tras la muerte de su esposa, Julia Clark, en abril de 1831, residían con otras familias en Ohio. Esta sección es cortita, hermano, y les invito a que lo lean en su hogar, porque él tuvo un llamamiento del Señor de una forma muy especial a predicar el Evangelio, y él llevó adelante su llamamiento. Este hermano, John Murdoch, su esposa murió dando a luz unos gemelos,
cuando ella murió dando a luz esos gemelos, casi al mismo tiempo, Emma Smith, la esposa del profeta José Smith, también dio a luz unos gemelos. Estos gemelos nacieron y perdieron su vida. Emma Smith, por supuesto, como toda madre del profeta, quedaron muy tristes por la muerte de sus gemelos. El hermano John Murdoch, cuando ocurrió esto y supo la situación, al morir su esposa, para él como hombre era más difícil darle toda la atención que necesitaban esas dos criaturas tan pequeñitas. Y fue entonces cuando el profeta José Smith y el hermano Murdoch se pusieron de acuerdo, y fue Emma Smith junto con el profeta quien crió a esos gemelos, y de esta manera ayudaron a llevar esa tristeza que ellos tenían en su corazón tras la pérdida de sus gemelos. Este es un detalle muy bonito de la historia, hermanos. Tenemos luego la sección 100 que dice: revelación dada a José Smith profeta y a Sidney Rigdon en Perrysburg, Nueva York, el 12 de octubre de 1833. Estos dos hermanos, habiéndose alejado de su familia durante varios días, sintieron alguna inquietud en cuanto a ellas. Fíjense, hermanos, la situación que se estaba llevando adelante entre los santos era esa situación terrible que hemos estado explicando, de persecución y de agresión. Estaba todo bastante complicado dentro de los santos de la iglesia en esa época. Sin embargo, el Señor le dio al profeta José Smith y a Sidney Rigdon una misión muy especial. Él los llamó para ir de misión a otros territorios. Ellos iban a ir al Canadá, aún en medio de todo lo que estaba pasando. Obedientemente el profeta, como siempre lo hacía, hizo caso al mandato del Señor. Pero lógicamente, al él irse, y el hermano Rigdon también, es natural en todos los seres humanos sentir un poco de miedo, ¿verdad? Y temor por nuestros seres queridos. Dado todo lo que estaba sucediendo, ellos sintieron cierta inquietud de dejar a sus familias para ellos ir a esa misión. Pero eso no les impidió cumplir. Ellos se marcharon, pero llevaban en su corazón ese temor. Y se dirigieron al Señor en sus oraciones, pidiéndole por sus seres queridos. Y el Señor les contestó lo siguiente, que está en la sección 100, dice, en el número 1: de cierto así os dice el Señor a vosotros, mis amigos, Sidney y José. Fíjense que los llamó amigos. Vuestras familias están bien, están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo y expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. El Señor los instó a actuar con fe y con fortaleza en el llamamiento que Él les había dado. Tenemos que el presidente de la iglesia, como menciona el Señor allí, abrió una puerta a la obra misional. ¿Quién era el presidente de la iglesia? El profeta José Smith en ese momento. El profeta y el hermano Rigdon fueron a cumplir esa misión en Canadá para salvar almas. El Señor les prometió que si elevaban la voz y expresaban los pensamientos que Él les inspiraría, se abriría una puerta eficaz, y así fue. En esa forma comenzó la gran obra en Canadá, una obra que iba a dar como resultado la conversión de muchas almas. Esa misma puerta fue la que se le abrió unos 2 años más tarde a Parley Pratt para que le predicara el evangelio a John Taylor, futuro presidente de la iglesia. Cuando el hombre se pone en las manos del Señor, como lo hicieron José Smith y Sidney Rigdon, no pueden fracasar. El Señor les indicó allí también cómo debían ellos actuar, qué debían hacer ellos con todas esas cosas que el Señor les comunicaba. Los representantes del Señor deben hablar cuando el Espíritu los motive a ello.
como nos dicen en Doctrinas y Convenios 68.4, y deben hacerlo con solemnidad de corazón y con espíritu de mansedumbre, como nos dice en el versículo 7 de esta sección. Al dejarse conducir por el Espíritu, la persona fiel merece la guía que necesita para saber qué hacer y tener protección. Véase primero de Nefi 4.6. Pero los asuntos de Dios son de significado profundo y sagrado y deben expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Sin embargo, no debemos detenernos y callar aquello que sabemos que es nuestro deber decir. A quien mucho se da, mucho se requiere, como dice Doctrina y Convenios 82.3. El presidente Wilford Woodruff explicó en esta forma la importancia de esa responsabilidad. Diré como dijo Pablo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9.16. Diré lo mismo por los apóstoles, los sumos sacerdotes, los 70 y los élderes, dado que a ellos también se les ha llamado a declarar las palabras de vida y salvación a esta generación. Los castigos de Dios caerán sobre nosotros si no lo hacemos. Si os preguntáis por qué, os respondo: porque toda dispensación del Evangelio de Jesucristo que se ha dado al hombre en los días antiguos o en esta época ha tenido el único propósito de lograr la salvación de la familia humana. Muy importante, hermanos, este aspecto. Hay algo también que es importante mencionar, y es que ese periodo tan difícil que pasaron los santos de Sion, hermanos, y que podíamos pensar, pero ¿por qué si eran buenos? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Por qué el Señor no actuaba? Lo hemos venido mencionando, pero hay algo muy importante que debemos meditar y debemos tomar en cuenta. Ese periodo que ellos pasaron de tanta dificultad y aflicción era el medio necesario para purificar a un pueblo que debía servir al Señor con justicia. El servirlo con rectitud es un requisito que se le exige a los que tendrán el honor de edificar a Sion. Ellos necesitaban ser amonestados, ellos necesitaban ser purificados. Continuando con los versículos, nos dice en el 6: porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir, es decir, los consejos que le dio el Señor a el profeta José Smith y a su acompañante, el hermano Sidney Rigdon, que habla de la solemnidad con la que ellos deben hablar y predicar el Evangelio, según nos lo explica allí, prometiéndole el Señor entonces derramar el Espíritu Santo sobre ellos si ellos testifican de estas cosas y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Tenemos entonces que en el 12 nos dice: continuad pues vuestro viaje y regocíjense vuestros corazones, porque he aquí estoy con vosotros hasta el fin. Y ahora os doy una palabra concerniente a Sion: aunque sea disciplinada por un corto tiempo, Sion será redimida. Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud. Era lo que mencionábamos antes. Así como para la santificación de la iglesia, porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud, y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden sus mandamientos serán salvos. Así sea, amén, nos dice el Señor. Tenemos en la sección 101 la revelación que el Señor dio al profeta en Kirtland, Ohio, y se menciona en el cabecero de la sección todos esos terribles acontecimientos que se estaban sucediendo a los santos que estaban en el condado de Jackson. Y mencionan todas las cosas que ellos habían intentado hacer evadiendo todas esas agresiones y persecuciones que estaban sufriendo. Dicen: abundaban las amenazas de muerte contra las personas que eran de la iglesia, y los santos que estaban en el condado de Jackson habían perdido muebles, ropa, ganado y otros bienes personales, y muchos de sus sembrados habían sido destruidos. Es lamentable eso. Y le dice el Señor: de cierto te digo concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia,
Yo el Señor he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día que yo venga a integrar mis joyas. En una oportunidad, hermanos, en otra clase hablamos del significado de esas joyas. ¿Quiénes son esas joyas? Las joyas que el Señor quiere integrar son sus hijos obedientes, sus hijos que se esfuerzan en andar en rectitud y en seguir al Salvador. Porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan y no pueden ser santificados. Y el Señor aquí en el versículo 7, hermanos, dice algo bien fuerte, que a mí particularmente siempre me ha llegado muy adentro, porque creo que es algo importante de meditar. El Señor les dice, fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidad se allegan a mí. De cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Hermanos, esto a mí me recordó mucho aquel ciclo de iniquidad y rectitud que hace tiempo estudiábamos en otras lecciones, porque siempre ocurre, como mencionamos en ese momento, ocurre en naciones, ocurre también en familias, ocurre también en individuos. Estamos mal, estamos sufriendo, nos acordamos del Señor entonces, nos arrodillamos, oramos, suplicamos, prometemos. Y cuando toda la tempestad pasa, nos olvidamos del Señor. Ya no encontramos motivo para darle gracias. Ya no encontramos motivo para ser obedientes. Y entonces volvemos a la iniquidad. ¿Y a dónde nos lleva la iniquidad? De nuevo al sufrimiento y a la aflicción. ¿Y qué hacemos? Volver a doblar las rodillas y volver a suplicar que el Señor nos ayude. Y ese ciclo se continúa repitiendo. En su momento hablamos de la importancia de romper con ese ciclo. No seremos perfectos, siempre lo repetimos, pero tenemos que esforzarnos por ser lo mejor que podemos ser nosotros mismos. Es lo que nos pide el Señor. Tenemos, hermanos, que aquí se hablaba de muchas dificultades que estaba pasando el pueblo de Sion. Y entonces, ¿por qué permite el Señor que los santos sean castigados? Esas preguntas las escuchamos mucho, ¿verdad? ¿Por qué permite el Señor que pasen tantas cosas malas? ¿Por qué si Él puede evitarlas? El presidente Harold Billy dijo lo siguiente: cuando comencé a pensar en mis propias dificultades, recordé lo que el apóstol Pablo dijo del Maestro. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No tengáis temor de las pruebas de la vida. A veces, cuando tenéis que pasar por las pruebas más severas, es cuando os encontráis más cerca de Dios que en cualquier otro momento. Pues como en la experiencia del Maestro mismo, en la tentación, en el monte, en el jardín de Getsemaní y en la cruz y en el Calvario, según dicen las Escrituras, y aquí vinieron ángeles y le servían. A veces eso puede sucedernos en medio de nuestras tribulaciones. Las Escrituras enseñan que el Señor prueba a sus hijos por los motivos siguientes. Primero, las pruebas son un medio para purificarnos, como nos explican Doctrinas y Convenios 90:36. Segundo, las pruebas son un medio para purificarnos. Doctrinas y Convenios 90:36. Perdón, ya lo había repetido. Número 2. El sufrimiento puede conducirnos a recibir el perdón de los pecados. Doctrina y Convenios 95:1. Tercero, las pruebas nos enseñan la obediencia. Doctrina y Convenios 105:6. Y cuarto, las pruebas nos refinan como el oro puro. Tenemos esa escritura que nos refinan como oro puro
está en Job 23:10. Habíamos mencionado que el Señor decía que Él era lento en escucharnos porque nosotros éramos lentos también en acercarnos a Él, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor no lo sostuvo en sus días de aflicción, ni sostendrá ninguno que reclame sus promesas, después de no haber observado sus convenios y haber contaminado su herencia mediante el pecado. El Señor prometió a los santos de los últimos días que recibirían su ayuda en la obra de preparación y que Él los iba a defender de sus enemigos. Aunque tengan que soportar grandes dificultades y aflicciones, deben recordar que Él tiene todo poder, que al final los va a librar y que no permitirá que su pueblo sea derrocado. Su consejo es que se queden tranquilos y recuerden que Él es Dios, como dice el título de nuestra clase. A mí ese título me encanta, hermano, porque parece que se nos olvida que nuestro Padre Celestial puede hacer cualquier cosa y que nuestro Padre Celestial nos puede librar de cualquier cosa y nos cuesta confiar en Él aún. Él nos da ese consejo aquí en el 16, dice: consuélese pues vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos, y quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios, soy Dios. Sión no será quitada de su lugar a pesar de que sus hijos hayan sido esparcidos. Los que pertenezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de gozo sempiterno para edificar los lugares asolados de Sión. Y todas estas cosas para que se cumplan los profetas. Una de las cosas que el Señor les indicó a los santos, hermanos, era que no vendieran sus propiedades, que no se deshicieran de todas esas cosas que ellos tenían en el condado, aunque los sacaran de allí, porque ellos o sus hijos iban a volver de nuevo a sus heredades. Tenemos también que dice: he aquí en mi voluntad, en el 22, que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno se congreguen y permanezcan en lugares santos. Recordemos, hermanos, que habíamos mencionado que permanecer en lugares santos no solamente se refería a los lugares dedicados al Señor, al templo, a las capillas, a todos esos lugares sagrados pertenecientes a la edificación del reino de Dios, sino también que los lugares santos se refieren también a nuestra condición, a nuestra forma de vida, a nuestras actitudes rectas. Eso también es permanecer en lugar santo, cuando nosotros mantenemos esas actitudes de virtud, esas actitudes de rectitud y seguimos lo que el Señor nos indica que debemos hacer. Tenemos también, el Señor allí habla acerca de las señales y la segunda venida. Se sucede en muchos versículos que, aunque ya los hemos estudiado en otras clases, hermano, yo les invito a que lo vuelvan a leer con detalle. No podemos hacerlo aquí, evidentemente, porque el tiempo sería demasiado. En el 35 nos dice: y todos los que padezcan persecución por mi nombre y lo soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temáis la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. Tenemos también que dice en el 39: cuando los hombres son llamados a mi evangelio eterno y pactan con un convenio sempiterno, se les considera como la sal de la tierra y el sabor de los hombres. Son llamados para ser el sabor de los hombres, de modo que si esa sal de la tierra pierde su sabor, he aquí, a partir de entonces no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada bajo los pies de los hombres. Siempre me llamó la atención esas palabras de esa escritura, la sal de la tierra. Muchos lo comprenderán, otros no lo comprenderán muy bien, otros no lo entienden absolutamente. Como siempre he dicho, aunque sean cosas que hemos oído muchas veces y quizás todos sabemos, siempre es bueno recordar qué significa eso de que somos la sal de la tierra. Vamos a leer un poquito con respecto a esos versículos de la sal de la tierra.
nos dice, Jesús dijo a sus discípulos en Palestina, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. Las personas no pueden enseñar ni testificar de las verdades de Dios ante los demás si ellas mismas no las creen y las siguen. La sal es importante para la vida del hombre y en todas las épocas se ha utilizado como un potente conservador, como condimento y como ofrenda religiosa, como nos lo dice en Levítico 2:13. La sal que ha perdido su sabor, o sea, su salinidad, ya no sirve. Lo mismo se aplica a los que aceptan el Evangelio con fe y luego pierden esa fe debido al pecado o a la pereza. Pierden su sabor. El elder Carlos Azay explicó la metáfora de la sal y de su sabor. Al hablar el Señor del sabor de los hombres, se refería a aquellos que los representan. Se refería a aquellos que, habiéndose arrepentido, han sido limpiados de sus pecados en las aguas del bautismo y han hecho convenios con Él de tomar sobre sí su nombre y su causa. Además, se refería a aquellos que habían de compartir por convenio su poder del sacerdocio. Él se refería a todos nosotros. Un químico mundialmente famoso, escuchen este comentario, hermanos, para que lo relacione con ese significado tan especial que tiene la sal cuando pierde su sabor. Fíjense, un químico mundialmente famoso me dijo que la sal no pierde su sabor con el paso del tiempo, sino que lo pierde solo cuando se mezcla y contamina. De igual manera, el poder del sacerdocio no se disipa con el paso del tiempo, sino que también se pierde cuando se mezcla y se contamina. Cuando un poseedor del sacerdocio mezcla su lenguaje con mentiras y blasfemia, sufre la pérdida de su sabor. Cuando uno de nosotros sigue algún grupo del mundo, participa en actos inmorales y en el uso de las drogas, el tabaco, el alcohol y otras sustancias dañinas, pierde su sabor. El sabor y la virtud se apartan del hombre que contamina su mente con pensamientos impuros, que profana sus labios al no ser verídico, que hace mal uso de su fuerza en actos inicuos. El rey Benjamín advirtió, si no os cuidáis vosotros mismos vuestros pensamientos, palabras y obras, y observáis los mandamientos de Dios, pereceréis. Eso lo tenemos en Osías 4:30. Quisiera ofreceros unas pautas sencillas, especialmente a vosotros los jóvenes, como un medio para que para que preservéis vuestro sabor. Si no es algo limpio, no lo penséis. Si no es algo verdadero, no lo digáis. Y si no es algo bueno, no lo hagáis. Un consejo muy importante, hermanos. Siguientemente, el Señor manifiesta una parábola allí para dar una buena explicación a los santos acerca de todo lo que estaba pasando. Y Él habló de un noble que tenía un terreno escogido. Y Él contrató a varios siervos para que lo ayudaran. Él los mandó a su viña, a ese terreno escogido que él tenía, y le mandó a plantar 12 olivos. Pero les dijo que tenía que edificar una cerca, pero no solamente tenían que edificar una cerca, sino que tenían que poner como unos centinelas alrededor, unas torres que pudieran proteger esos olivos de los enemigos, que pudieran ver al enemigo venir desde lejos. Pero ¿qué pasó? Como nos dice allí en los versículos, que los siervos perezosos pensaron, ¿para qué nos vamos a molestar en edificar una torre si estamos en tiempos de paz? Eso no hace falta, no es necesario. Con la cerca es más que suficiente. Y no edificaron las torres para los centinelas. ¿Qué pasó entonces? Que finalmente el enemigo vino y destruyó la viña y se apoderó de todo lo que estaba allí. Entonces, cuando el Señor de la viña vino, según explican en los versículos, y pidió explicación a sus siervos, ellos
Ellos huían, ellos estaban aterrorizados. ¿Qué les vamos a decir tras lo que ha pasado? Entonces el noble señor de la viña visitó a sus siervos y les dijo: ¿cómo? ¿Qué es lo que ha causado este grave daño? ¿No habéis hecho lo que os mandé cuando les dije que plantaran la viña? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se quedaron dormidos y tranquilos. Eso nos suena quizás a lo que nosotros hacemos también, ¿verdad? Nosotros tenemos un centinela muy importante. Nosotros tenemos atalayas que el Señor ha puesto para nuestro guía. ¿Quiénes son? Nuestros profetas, ¿verdad? Siempre el Señor nos pone nuestras guías. Pero si nosotros no hacemos caso de lo que esos guías nos dicen, los enemigos vienen y destruyen la cosecha que hay en nosotros, hermanos. Esta parábola es muy importante, hermanos, que la analicen y la lean con más detalle. Tenemos que se debe interpretar de la siguiente forma. Evidentemente, el noble es el Señor, cuya tierra escogida era su villa de Sion en Missouri. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba esa torre? ¿Dónde estaba ese centinela que ellos tenían que tener allí? Recordemos que en las secciones pasadas comentamos que el Señor se había enfadado mucho con los santos. ¿Por qué? Porque no habían construido el templo. En el templo ellos tenían esa torre donde podía estar centinela, donde ellos podían ser investidos con el poder necesario para visualizar al enemigo desde lejos. Pero fueron perezosos y no lo construyeron a tiempo. Y he allí la parábola que hemos explicado en esos versículos. Fueron perezosos y descuidados y se durmieron. Llegó el enemigo y se produjo la persecución en Missouri. El pueblo del Señor fue esparcido y mucho de su trabajo quedó destruido. El Todopoderoso reprendió a su pueblo, como hemos visto ya. Pero mandó a uno de sus siervos, José Smith, a recoger toda la fuerza de mi casa, dijo, y a rescatar las tierras y posesiones de él que las había quitado. Entonces, nosotros habíamos mencionado que el Señor, en lugar de decirles que se vengaran, que fueran agresivos, el Señor les mandaba a buscar ayuda en la Constitución, que fue creada, como dijimos antes, bajo inspiración del Señor. Y entonces tenemos que él pone allí también otra parábola acerca de una viuda. La podemos leer un poco más adelante, donde dice que la viuda fue a pedir justicia a un rey. Al rey no le importaban ni las cosas de Dios ni la justicia, pero fue tanto lo que la viuda lo importunó día a día que el rey terminó aceptando lo que ella estaba pidiendo y otorgándoselo. De esa misma manera el Señor les decía a los santos que lo hicieran, que importunaran al gobierno, que importunaran a todos esos organismos creados dentro de la ley para que les ayudaran, hasta que se les hiciera justicia. Y en el 80 dice: para este fin he establecido la constitución de este país por mano de hombres sabios, que levanté para este propósito mismo, y redimí la tierra por el derramamiento de sangre. Lo que habíamos mencionado antes, hermanos, acerca de la Constitución. Tenemos aquí, en este comentario, algo bien importante. Nos dice: el Señor ha declarado, he establecido la Constitución de este país, y eso coloca la Constitución de los Estados Unidos en una posición similar a la que tendría si estuviera escrita en el mismo libro de doctrina y convenios. Esto hace que la Constitución sea la palabra del Señor a nosotros. El hecho de que Él no haya dado por expresión oral, sino por la inspiración de su intención y espíritu en la mente de los hombres, haciéndolo redactar ese gran documento de gobierno humano, no altera para nada la autoridad con la que está redactada. El presidente Brigham Young habló de algunos de esos hombres sabios a quien Dios preparó y dice: creemos que el Señor ha
ha estado preparando todo para que cuando fuera el momento de ejecutar su obra y cuando llegara el momento preciso, pudiera haber un lugar en la tierra donde existiera suficiente libertad de conciencia para que sus santos pudieran morar en paz bajo la amplia protección de la ley constitucional y de la igualdad de derechos para todos. En ese sentido, consideramos que los hombres que participaron en la Revolución de la Independencia fueron inspirados por el Todopoderoso para derrocar las cadenas del gobierno conquistador, junto con su religión establecida. Fue la voz del Señor lo que inspiró a aquellos hombres de influencia en un momento de prueba, no solo a ir a la batalla, sino también a ejercer prudencia en los concilios y fortaleza, valor y persistencia en el campo militar y posteriormente adoptar las medidas sabias y eficientes que asegurarían para ellos y las generaciones posteriores las bendiciones de un gobierno libre e independiente. Pero ¿por qué el Señor insistía tanto en que los miembros de la iglesia pidieran justicia al gobierno? El Señor podía perfectamente destruir a todas esas personas, simplemente infligirles el castigo. Pero no es la manera en que actúa el Señor. Él les dio la indicación de que buscaran la justicia. ¿Por qué? Porque al ellos insistir y buscar la justicia y no serles otorgada a pesar de todos sus esfuerzos, ya ellos no tendrían excusa y el Señor al levantar su mano en contra de ellos estaría actuando bajo absoluta justicia, dado que ellos no quisieron cumplir con lo que en verdad era justo hacia los santos del Señor. He allí la explicación de esa insistencia del Señor en que todo esto se llevara a cabo. Tenemos, hermanos, aquí unas lecciones que son muy largas y extensas. No podemos continuar analizando más versículos, pero quiero terminar con mi testimonio de que sé absolutamente, hermanos, que estas cosas son verdaderas y que la palabra del Señor está plasmada en las revelaciones que tenemos en el libro de Doctrinas y Convenios. No me cabe ninguna duda que el Señor tiene un propósito en todas las cosas y que si tenemos fe en Él, si nos centramos en Él, vamos a poder superar toda dificultad y toda adversidad, sabiendo que todo está bajo su poder, que todo está en sus manos. Yo sé, hermanos, que mi Salvador Jesucristo vive, que mi Padre Celestial vive y que nos ama, nos guían, nos ayudan y nos proveen los medios por los cuales podemos volver a ellos, donde nos esperan, para darnos todas esas maravillosas bendiciones prometidas, algunas de las cuales recibimos también aquí en la tierra cuando nos esforzamos en cumplir nuestros convenios. Y todas estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula Tras mucha tribulación viene la bendición. Doctrina y Convenios del 102 a la sección 105. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.